el acosador nocturno que mataba a sus víctimas mientras dormían y adoraba a Satán. ¿Los asesinos nacen o se hacen? Richard Ramírez generó una ola de terror que se extendió por un año en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, no solo por haber cobrado la vida de 14 personas, sino por los métodos crueles que utilizó al cometer los asesinatos tras entrar sigilosamente a las casas de sus víctimas mientras dormían. Según él, Satán lo guiaba, pero indicios de su pasado y las particulares influencias que recibió parecen dibujar cómo se fue formando un monstruo sin piedad desde muy temprana edad, y que el mundo entero conoció como The Night Stalker o el acosador nocturno. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El crimen aprendido. Su verdadero nombre era Ricardo Leiva Ramírez y nació en El Paso, Texas, Estados Unidos, el 29 de febrero de 1960. Fue el menor de los 7 hijos de Julián y Mercedes. Su padre, un ciudadano mexicano, fue policía de Ciudad Juárez y más tarde se convirtió en obrero en el ferrocarril Atkinson, Topeka y Santa Fe, una de las más amplias líneas ferroviarias de Estados Unidos. Mercedes trabajaba en una fábrica de botas. Julián era un alcohólico propenso a ataques de ira que a menudo resultaban en abusos físicos hacia su esposa e hijos. Richard se crió así, en medio de un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Richie, como lo llamaba su familia, era un chico tímido, retraído y solitario. Una vez quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Esto le impedía interactuar con sus compañeros de colegio como quería, y lo hacía sentirse aislado, rechazado e incomprendido. Con los años, este aislamiento generaría en él un especial resentimiento, frustración y sed de venganza. La epilepsia además le produjo un absoluto miedo a la muerte. A los 9 años comenzó a robar y 1 año después a fumar marihuana y beber alcohol. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo Miguel Mike Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la Guerra de Vietnam, quien, con orgullo, le contaba a Richard los escabrosos detalles de cómo cometió violaciones, torturas y asesinatos, e incluso le mostraba fotografías posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. En algunas de esas imágenes se veían niñas o mujeres atadas a árboles con una cuerda antes de que Mike las violara, y en otras, Mike posaba con las cabezas cortadas de las mujeres a las que había agredido sexualmente y asesinado. El hombre le explicaba a su joven primo que matar le hacía sentirse como Dios. Richard nunca se sorprendió o repugnó por estas imágenes e historias de las atrocidades de su primo durante la Guerra de Vietnam. Al parecer, más bien lo fascinaron. Mike también le enseñó técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Junto a su primo, el niño Richard vivió un episodio escalofriante. El 4 de mayo de 1973, cuando tenía solo 13 años, fue testigo del momento en que Mike asesinó a sangre fría a su esposa, Jessie, con un disparo de escopeta en la cara, luego de una violenta discusión debido a que la mujer le recordó a su marido que debía buscar un trabajo. Parte de la sangre salpicó al chico, quien se sintió fascinado al presenciar por primera vez una muerte violenta. Después del suceso, Richard se volvió hosco y se apartó de su familia y compañeros. Más tarde ese año se mudó con su hermana mayor, Ruth, y su esposo, Roberto,
un obsesivo voyerista que llevaba a Richie con él durante sus hazañas nocturnas donde espiaban a mujeres en las áreas cercanas. Ramírez también comenzó a usar LSD y cultivó su interés en el satanismo. Adorando a Satán. Para Richard fue una rutina desde temprana edad asaltar y matar animales en granjas, pequeños robos, todo con el objetivo de conseguir droga. Se convirtió en un adolescente peligroso. En 1977, Richard se encontraría con su primo Mike, quien fue liberado tras 4 años de encarcelamiento en el Texas State Mental Hospital. El hombre fue declarado inocente del asesinato de su esposa, pues el jurado consideró que padecía trastorno de estrés postraumático severo por su tiempo en Vietnam. Mientras, en Richard, aquella violencia con la que se había ido empapando le generó fantasías salpicadas de muerte y sangre, con una gratificación erótico-sexual. El adolescente Richard comenzó a fusionar sus florecientes fantasías sexuales con la violencia. Mientras aún estaba en la escuela, tomó un trabajo en un hotel local, donde usó su llave maestra para robar a los clientes. En al menos una ocasión, acarició y abusó de 2 niños en un ascensor en el hotel, pero nunca fue denunciado ni procesado. Su empleo terminó abruptamente después de que trató de violar a una mujer en su habitación, antes de que su esposo irrumpiera en el lugar. El marido golpeó a Ramírez hasta dejarlo sin sentido, pero los cargos criminales fueron retirados cuando la pareja, que vivía fuera del estado, se negó a regresar para testificar en su contra. Durante los siguientes años, también influyó en él la doctrina satánica. Su adoración por Satán hizo mella en un adolescente que solo encontraba paz, glorificando al maligno y siguiendo sus premisas. Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él. Así hablaba sobre sus creencias oscuras. Richard abandonó la escuela secundaria Jefferson en 9º grado cuando tenía 17 años. Se entregó entonces a la vida criminal. Le detuvieron por primera vez por posesión de marihuana y pasó un tiempo en un reformatorio. Poco después, a los 22, se fue a vivir a California. Tenía una dieta repleta de comida chatarra y una evidente mala higiene bucal, lo que provocó que sus dientes se pudrieran y le caracterizaba un aliento putrefacto. Vestía siempre de negro y le gustaba el rock duro. Judas Priest y AC/DC eran sus favoritos. Se hizo adicto a la cocaína y pasó de los pequeños hurtos a robar coches. Lo detuvieron en varias ocasiones y en 1983 le condenaron por robar un vehículo. Pasó hasta 6 meses en la cárcel y al quedar en libertad empezó a atacar y acosar a inocentes. Incluso durante varias horas secuestró a niños con el único objetivo de traumatizarlos. Aquello le divertía. Se había convertido en la mismísima reencarnación del demonio, como llegó a autodenominarse. El comienzo del horror. Una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez dio rienda suelta a sus instintos asesinos. Mataba sin importar sexo, raza, edad o condición de sus víctimas, lo que hizo más difícil descubrir un patrón y darle seguimiento. Empezó a matar en 1984, pero su primer crimen no se supo sino muchos años después, ya que no parecía estar conectado con el resto. El 10 de abril de ese año, Richard Ramírez asesinó a May Leung, una niña de 9 años, en el sótano del edificio de apartamentos donde vivía en ese momento, en el distrito Tenderloin de San Francisco, California. La nena estaba con su hermano de 8 años cuando perdió un billete de $1 y fue a buscarlo. Ramírez se acercó para decirle que sabía dónde estaba y que lo siguiera al sótano. Una vez allí, la golpeó, estranguló y violó antes de apuñalarla con una navaja y colgar su cuerpo parcialmente desnudo de una tubería junto a su blusa. Pero fue en junio de 1984, con 24 años, cuando Richard Ramírez comenzó la ola de asesinatos que lo haría célebre como uno de los peores criminales de la historia estadounidense. Sus víctimas fueron hombres y mujeres de todas las edades. Utilizaba distintas armas, desde un bate de béisbol a un puñal,
pasando por varios tipos de pistolas. Entraba sigilosamente en las casas por la noche, aprovechando alguna puerta o ventana abierta. Si veía a un hombre, lo eliminaba de inmediato, y con las mujeres sus acciones variaban. A unas las mataba directamente, a otras las violaba antes de asesinarlas y a otras las ultrajaba y les perdonaba la vida. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada sin dejar pista o matar sin ningún cuidado creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se hizo más sádico. La primera víctima del acosador nocturno fue Ginny Binkau, de 79 años. En una calurosa noche de verano, los habitantes del barrio Glassell Park en Los Ángeles dormían con las ventanas abiertas. En el apartamento de la anciana reinaba el silencio y corría una leve brisa en su dormitorio. Richard, vestido completamente de negro y con guantes, entró a la vivienda con un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros en búsqueda de joyas que llevarse. Decepcionado al no encontrar lo que buscaba, el hombre acuchilló salvajemente el pecho y el cuello de Ginny mientras ella dormía en su cama. Le cortó la garganta tan profundamente que estuvo a punto de decapitarla. Después, abusó sexualmente de ella. La mujer no tuvo tiempo de defenderse. Al día siguiente, uno de sus hijos, que también residía en el bloque de apartamentos, encontró su cadáver. El segundo asesinato conocido del acosador nocturno, establecería el estilo de los crímenes que cometió hasta agosto de 1985. Irrumpía en las casas, cometía asesinatos particularmente atroces y robaba a sus víctimas antes o después de matarlas. Usaba lo que robaba para apoyar su adicción a la cocaína y pagar su alquiler. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso, porque Richard no era metódico ni ordenado, ni siquiera inteligente. Podía matar a mujeres, hombres, niños o ancianos, no le importaba la raza, la edad o la condición. Era impulsivo e inhumano, y esto lo hacía ser tan imprevisible como letal. Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas. Sus crímenes no tenían conexión alguna, salvo la crueldad que imprimía. Terror en Los Ángeles. 9 meses después del asesinato de Ginny Binkau, el 17 de marzo de 1985, Ramírez atacó a María Hernández, de 22 años, afuera de su casa en Rosemead, California, y le disparó en la cara con una pistola calibre .22 después de que entró en su garaje. La chica sobrevivió cuando la bala rebotó en las llaves que sostenía en sus manos mientras las levantaba para protegerse. Sin embargo, fingió estar muerta hasta que Ramírez dejó la escena. Dentro de la casa, Dale Yoshi Okazaki, de 34 años, compañera de casa de Hernández, escuchó el disparo y se escondió detrás de un mostrador cuando vio a Ramírez entrar a la cocina. Cuando ella levantó la cabeza para ver lo que había sucedido, recibió un disparo en la frente que le quitó la vida instantáneamente. Una hora después, Richard Ramírez sacó a Tsai Lian Verónica Yu, de 30 años, de su automóvil en Monterey Park. Le disparó 2 veces con una pistola calibre .22 y huyó. La chica fue declarada muerta a su llegada al hospital. Estos hechos atrajeron una amplia cobertura de los medios de comunicación, quienes comenzaron a llamarle el acosador nocturno. El sujeto fue descrito como de pelo rizado con ojos saltones y dientes podridos y espaciados. El 27 de marzo de 1985, 10 días después de esta ráfaga de crímenes, Ramírez entró en una casa que había robado un año antes en las afueras de Whittier, California, aproximadamente a las 2 de la madrugada, y mató a Vincent Charles Zazzara, de 64 años, mientras dormía. Le propinó un disparo en la cabeza con una pistola calibre .22. La esposa de Zazzara, Maxine Levenia Zazzara, de 44 años, se despertó con el disparo y Ramírez la golpeó y le ató las manos mientras le exigía revelar dónde estaban sus objetos de valor.
Cuando el delincuente saqueaba la habitación, Maxine escapó de sus ataduras y sacó una escopeta de debajo de la cama que no estaba cargada. Como resultado, el enfurecido Ramírez le disparó 3 veces con la .22. Luego tomó un gran cuchillo de trinchar de la cocina y la apuñaló decenas de veces. Mutiló su cuerpo y le quitó los ojos con el cuchillo y los colocó en un joyero, que guardó en su apartamento como recuerdo. Los cuerpos de Vincent y Maxine fueron descubiertos por su hijo Peter. Ramírez dejó huellas de un par de zapatos deportivos marca Avia, que la policía fotografió y que se convirtió prácticamente en la única prueba que tenían en ese momento. Las balas encontradas en la escena coincidieron con las halladas en ataques anteriores. Los cuerpos de seguridad entendieron entonces que un asesino en serie estaba prófugo. Los actos de Richard Ramírez eran erráticos, torpes. Dejaban pruebas y evidencias por todos lados en las escenas de los crímenes. Aparte de ir a cara descubierta, lo que le hacía identificable para los supervivientes, alto, moreno, de origen hispano y aspecto intimidante, dejaba sus huellas dactilares y las marcas de sus zapatos. El 14 de mayo de 1985, Ramírez regresó a Monterey Park y entró en la casa de Bill Doy, de 66 años, y su esposa, Lillian, una mujer con discapacidad de 56 años. Sorprendido por el intruso, Bill Doy intentó buscar su arma, pero el acosador le disparó en la cara con su pistola calibre .22. Aun cuando el hombre estaba herido gravemente, Ramírez lo golpeó salvajemente hasta dejarlo inconsciente. Luego, entró en la habitación de Lillian, la ató con unas esposas y saqueó los objetos de valor de la casa. Antes de irse, la violó. Bill Doy murió en el hospital horas después. Mientras, Richard Ramírez seguía actuando con impunidad. Días después, en la noche del 29 de mayo de 1985, conducía un coche robado y se detuvo en la casa de Mabel "Ma" Bell, de 83 años, y su hermana con discapacidad, Florencia Nettie Lang, de 81 años. Con un martillo que había encontrado en la cocina, golpeó a ambas, pero a Mabel, además, la electrocutó con un cable eléctrico. Luego violó a Florencia, y antes de irse, usó el lápiz labial de Mabel para dibujar el símbolo satánico del pentagrama en su muslo y en las paredes de ambos dormitorios. Las mujeres fueron encontradas 2 días después, vivas pero en coma y gravemente heridas. Bell luego murió a causa de sus heridas en el hospital. Ramírez no perdió tiempo. Al día siguiente condujo el mismo automóvil robado a la ciudad de Burbank y entró en la casa de Carol Kyle, de 42 años. A punta de pistola ató a la mujer y a su hijo de 11 años con esposas y luego saqueó la vivienda. Solo la liberó para que le mostrara dónde estaban los objetos de valor y violarla repetidamente. Huyó de la escena después de sacar al niño del armario y atarlos a los dos nuevamente con las esposas. La mujer logró sobrevivir al brutal ataque y cuando testificó ante la policía, describió a su agresor y dijo que no podía olvidar su desagradable aliento. Los cuerpos de seguridad le seguían la pista como un asesino en serie que usaba mayormente una pistola calibre .22. Los supervivientes describían a un asaltante moreno, alto, delgado, desdentado e hispano. A principios de agosto de 1985 se elaboró un retrato robot del acosador nocturno, pero no hubo ningún resultado. El hombre siguió actuando a sus anchas. La ráfaga sangrienta. La noche del 2 de julio de 1985, Richard condujo un automóvil robado a la ciudad de Arcadia y seleccionó al azar la casa de Mary Louise Cannon, una viuda de 75 años. Después de entrar silenciosamente, la encontró dormida en su habitación. Sin piedad, la golpeó con una lámpara hasta dejarla inconsciente y luego la apuñaló decenas de veces con un cuchillo de carnicero de 25 centímetros que encontró en su cocina. No se detuvo incluso cuando ya estaba muerta. 3 días después, Richard irrumpió en una casa en la ciudad de Sierra Madre y golpeó a Whitney Bennett, de 16 años, con una llanta de hierro mientras dormía en su habitación. Después de buscar en vano un cuchillo en la cocina, Ramírez intentó estrangular a la joven con un cable telefónico,
Unas chispas eléctricas que de pronto salieron del cable lo hicieron detenerse. La joven comenzó a respirar y Ramírez huyó de la casa creyendo que Jesucristo había intervenido y la había salvado. Whitney Bennett sobrevivió a la salvaje golpiza y al intento de estrangulamiento, aunque se requirieron 478 puntos de sutura para cerrar las laceraciones que recibió en el cráneo. 2 días después, Ramírez robó la casa de Joyce Lucille Nelson, de 60 años, en Monterey Park. Al encontrarla dormida en el sofá de su sala de estar, la golpeó hasta matarla, pisándole la cara repetidamente. Una huella de zapato de una zapatilla Avia quedó impresa en el rostro de la mujer. Después de recorrer otros 2 vecindarios, regresó a Monterey Park y eligió la casa de Sophie Dickman, de 63 años. La golpeó y esposó a punta de pistola, intentó violarla y robó sus joyas. Hizo que ella jurara por Satanás que ya había tomado todo lo de valor. El 20 de julio, Ramírez compró un machete y condujo a Glendale, California, a bordo de un vehículo Toyota robado. Eligió la casa de Lila Nading, de 66 años, y su esposo Maxon, de 68. Irrumpió en el dormitorio de la pareja mientras dormían y los cortó con el machete. Luego les propinó disparos en la cabeza con su pistola calibre .22. Mutiló los cuerpos con el machete antes de robar los objetos de valor. Salió de allí para dirigirse a la zona de Sun Valley. Aproximadamente a las 4:15 de la madrugada, irrumpió en la casa de la familia Covenant. Le disparó al dormido Chainarong Covenant en la cabeza. Lo mató instantáneamente y luego violó y golpeó repetidamente a Somkid Covenant. Ató al hijo de 8 años de la pareja antes de arrastrar a Somkid por la casa para que le revelara la ubicación de los artículos valiosos. Durante su asalto, le exigió a la mujer que le jurara a Satanás que no le ocultaba dinero. Días después, el 6 de agosto, Ramírez condujo hasta Northridge e irrumpió en la casa de Chris y Virginia Peterson. Se metió sigilosamente en el dormitorio, asustó a Virginia, de 27 años, y le disparó en la cara. Luego le disparó a Chris en el cuello e intentó huir. Chris se defendió mientras evitaba ser impactado por 2 tiros más que accionó el criminal antes de escapar. La pareja sobrevivió a sus heridas. A los 2 días, Ramírez llegó a Diamond Bar, California, a bordo de un carro robado. En la madrugada, entró en la casa de Sakina Abouad, de 27 años, y su esposo Elias Abouad, de 31. Richard le propinó un disparo en la cabeza a Elias mientras dormía, y esposó y golpeó a Sakina, obligándola a revelar la ubicación de las joyas de la familia. Luego, la violó brutalmente y le exigió que jurara por Satanás que no gritaría. Cuando el hijo de 3 años de la pareja entró en el dormitorio, Ramírez lo ató y luego continuó violando a Sakina. La pista clave. Los horrendos crímenes tuvieron gran cobertura de los medios y sembraron el terror en California. El propio criminal estuvo siguiendo detalladamente la difusión de sus fechorías, por lo que decidió salir de Los Ángeles y se dirigió a San Francisco. El 18 de agosto entró en la casa de Peter y Barbara Pan. Le disparó a Peter, de 66 años, en la sien con una pistola calibre .25 que lo mató instantáneamente mientras dormía. Luego golpeó y agredió sexualmente a Bárbara, de 62 años, antes de dispararle en la cabeza. En la escena del crimen, Ramírez usó lápiz labial para garabatear un pentagrama y la frase "Jack the Knife" en la pared del dormitorio. Con el creciente interés que despertaba por sus crímenes, ahora se había puesto el objetivo de ser conocido como el asesino en serie más famoso de la historia y destronar a Jack el Destripador. Ramírez volvió a dejar una huella de zapato en la escena, que los detectives descubrieron y emparejaron con un par específico de zapatos Avia, que no era común en ese momento. Los detectives principales, Frank Salerno y Jill Carrillo, contactaron al fabricante de Avia Shoes. Descubrieron que el modelo encontrado solo tuvo 6 de la talla 11,5 en Estados Unidos, con 5 de ellos enviados a ubicaciones en Arizona y uno recibido en una zapatería en Los Ángeles.
era evidente que el único par de su tamaño y tipo en el estado de California pertenecía a Ramírez. Cuando se descubrió que las pruebas de balística y huellas de zapatos de las escenas del crimen de Los Ángeles coincidían con la escena del crimen de Pan, la entonces alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, divulgó la información, incluido el calibre del arma, en una conferencia de prensa televisada. Esta filtración enfureció a los detectives, ya que sabían que el asesino estaría siguiendo la cobertura de los medios, y esto le dio la oportunidad de destruir evidencia forense crucial. Efectivamente, el delincuente arrojó sus zapatos Avia por el costado del puente Golden Gate esa noche. Permaneció en el área unos días más antes de regresar a Los Ángeles. No había día que los medios de comunicación no informasen sobre el acosador nocturno y sus despiadados ataques. La furia y la fuerza que empleaba en cada asesinato le hacían comparable con el mismísimo Jack el Destripador que tanto admiraba. En el verano de 1985, la escalada de violencia llegó al punto más alto. Por entonces, Richard llevaba ya 23 víctimas, 12 asesinadas impunemente mientras tarareaba Night Prowler del grupo de rock AC/DC. Fue esa canción el peculiar himno criminal que le acompañaba durante sus cacerías. Por su parte, la ciudad de Los Ángeles vivía sumida en un continuo terror. Se disparó la venta de armas, de alarmas de seguridad y de perros guardianes. Nadie se sentía seguro en su casa. Pero un error durante su última cacería llevó a Richard al final que todos esperaban. El 24 de agosto de 1985, Ramírez viajó 76 millas al sur de Los Ángeles en un Toyota naranja robado hasta la ciudad de Mission Viejo, ubicada entre Los Ángeles y San Diego. Llegó a la casa de James Romero Jr., quien acababa de regresar de unas vacaciones familiares en la playa de Rosarito, en México. El hijo de Romero, James Romero III, de 13 años, estaba despierto y escuchó los pasos de Ramírez afuera de la casa. Pensando que había un merodeador, despertó a sus padres y Ramírez huyó de la escena. James corrió y pudo ver al Toyota naranja donde se desplazaba el delincuente, así como un número parcial de matrícula. Contactó a la policía con esta información para alertar sobre quien pensaba era un ladrón. Pero Richard Ramírez siguió su camino y escogió a una siguiente víctima. Fue así que irrumpió en la casa de Bill Carnes, de 30 años, y su prometida, Inés Erickson, de 29, por una puerta trasera. Entró en el dormitorio de la pareja que dormía y despertó a Carnes cuando amartilló su pistola calibre .25. Le disparó 3 veces en la cabeza antes de centrar su atención en Erickson. A ella, que estaba en shock, le dijo que él era el acosador nocturno y la obligó a jurar que amaba a Satanás mientras la golpeaba con fuerza y la ataba con corbatas que sacó del armario. Después de robar lo que pudo encontrar, Ramírez arrastró a Erickson a otra habitación para violarla. La mujer no aguantó el asco que le producía el sujeto y vomitó debido a su aliento putrefacto. Ramírez robó todo el dinero en efectivo y demás objetos de valor, y le hizo jurar por Satanás que no había más nada que pudiera llevarse. Cuando el hombre huyó, Erickson se desató y fue a la casa de un vecino para buscar ayuda para su prometido gravemente herido. Bill logró sobrevivir luego de que los médicos extrajeran 2 de las 3 balas que habían impactado su cabeza. Inés logró dar una descripción exacta del acosador nocturno, quien, además, había dejado sus huellas dactilares por todo el lugar. Las autoridades del estado de California por fin disponían de un innovador sistema de identificación dactilar. Además, el testimonio de Inés sirvió para encontrar el carro del asesino, un Toyota familiar de color naranja, el mismo que habían identificado los Romero. El auto había sido robado en Los Ángeles y apareció abandonado días después. La policía lo localizó. Iniciaron la vigilancia esperando que su dueño apareciese, pero nada ocurrió. Fue entonces cuando analizaron el vehículo y obtuvieron diversas huellas. Al contrastar una de ellas con la base de datos, dio un resultado: Richard Ramírez. Acababan de encontrar al acosador nocturno. Inmediatamente se hizo pública su identidad. La ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del asesino serial y su cara llegó a las portadas de todos los periódicos.
El hombre se dio cuenta de que ya había sido identificado cuando entró en una tienda de Town Avenue, en Los Ángeles, el 31 de agosto de 1985. Acababa de llegar en autobús de Phoenix, Arizona, a donde había ido a comprar cocaína. Ya en la caja, se encontró con su cara en los periódicos y huyó despavorido. Entonces se adentró en un barrio hispano de Los Ángeles buscando un auto con el que desaparecer. Lo intentó primero con el Mustang de Faustino Pinon, de 56 años, que agarró al asesino por el cuello, a pesar de que el criminal le había avisado que llevaba una pistola. Después puso su mirada en el Ford de Angelina de la Torre, a quien le gritó en español: «Te voy a matar». Pero apareció su marido, Manuel, de 32 años, con una barra de hierro en la mano. Ramírez intentó huir, pero Manuel y los hermanos Jaime y Julio Burgoyne, de 21 y 17 años, le persiguieron y le dieron una paliza. Jaime había reconocido al acosador nocturno. Su padre vio cómo Ramírez intentaba robar el carro de Pinon y avisó a los chicos y a la policía. Cuando llegaron los agentes, el asesino en serie le suplicó: «Sálvenme, por favor». En la comisaría, cientos de personas se concentraron con la intención de hacer justicia con sus propias manos. Un juicio dilatado aplazaba la justicia. Richard Ramírez, de 25 años, fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 de ellas a menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. No obstante, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos precisos de sus crímenes. «Me gusta la sangre», explicó el delincuente al comisario y a un compañero de celda. En octubre de 1985 se presentó ante el juez y los medios de comunicación con un pentagrama invertido en la palma de su mano y gritando: «¡Hail, Satán!». Siempre insistió en su motivación satánica. Se consideraba un enviado del demonio para hacer el trabajo sucio. Pese a las pruebas irrefutables que había contra él, como huellas y testimonios de los supervivientes que lo reconocieron, el delincuente primero no quiso declarar y cuando lo hizo, defendió su inocencia. De hecho, el juicio tardó 3 años en celebrarse. Se alargó hasta el 3 de octubre de 1989 porque Richard cambiaba continuamente de abogado defensor o se aplazaban las sesiones con cualquier pretexto. Fue un proceso de extrema complejidad. Por un lado, por los más de 100 testigos que había, las pruebas y evidencias presentadas, y por otro, por una elección del jurado que estuvo marcada por la entrevista a más de 1.600 candidatos. Vestido de traje y corbata y con unos dientes nuevos, Richard Ramírez asistió a su juicio por los crímenes de Los Ángeles. Cada sesión era un escándalo. Ramírez no solo se mostraba desafiante, sino que generaba terror recitando cánticos satánicos. «No entienden nada. Estoy por encima de sus juicios. Estoy más allá del bien y del mal, más allá de la experiencia humana. Yo tengo el poder de Satán. No son más que presas, y yo, su cazador. Me encanta matarlos. Disfruto viéndolos morir», llegó a gritar en una audiencia. También ocurrieron sucesos insólitos, como el asesinato a tiros de un miembro del jurado. Esto generó el pánico del resto, que temieron por su vida. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte. El 4 de noviembre fue ratificada la sentencia que le ordenaba morir en la cámara de gas, destino que esperaría en la prisión de San Quintín, en California. Tras escuchar la sentencia, Richard gritó sarcástico: «Adiós, amigos. El acosador nocturno se despide de ustedes. Nos vemos en Disneylandia». I'll see you in Disneyland.
Aquella fue su forma de provocar a los presentes y dejar claro que él no moriría. Dijo además que no le asustaba la muerte. «Estaré en el infierno con Satán», fue su respuesta. Durante 23 años logró mantener en suspenso su condena, alegando las irregularidades y la incompetencia de su defensa. De hecho, el asesino terminó convirtiéndose en uno de los presos más célebres de San Quintín. El asco y la fascinación. A pesar de sus macabros y abominables crímenes, Richard Ramírez también logró despertar cierta fascinación inexplicable entre un grupo de mujeres. Durante el juicio, algunas admiradoras, todas vestidas de negro, solían esperarlo en la puerta del juzgado. Decían que era muy atractivo e incluso llegaron a proclamar su inocencia. Entre ellas estaba Doreen Lioy, quien era editora de una revista. La mujer lo vio en la televisión cuando lo detuvieron y empezó a visitarlo en la cárcel. Y no era la única, porque dicen que poco después de su aprehensión ya tenía una docena de novias. Doreen, quien llegó a decir que el asesino era encantador y una persona maravillosa, le envió un total de 75 cartas de amor durante 11 años. Se casaron en 1996 en la prisión de San Francisco. A las puertas de la cárcel, la mujer anunció ante los medios de comunicación la noticia: «Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz». La enamorada esposa lo visitaba 4 veces por semana, pero hubo un rumor de su ruptura después de que se demostró que Richard tenía un vínculo directo con el asesinato y la violación de Meu Leung, la niña de 9 años que mató en 1984. Desde entonces, no hubo visitas para el asesino. Fue en 2004 que se comparó el ADN de Ramírez con una muestra obtenida en la escena del crimen de la niña y se determinó su responsabilidad en el atroz asesinato. En 2016, los funcionarios revelaron evidencia de un segundo sospechoso del crimen de Leung, identificado a través de una muestra de ADN recuperada de la escena que se cree que estuvo presente en el asesinato de Leung. Las autoridades no han identificado públicamente al sospechoso, descrito como un menor en ese momento, y no han presentado cargos debido a la falta de pruebas. Richard Ramírez murió en la cárcel, no como producto de la ejecución de su sentencia, sino por un linfoma e insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin en Green Bay, California, en la mañana del 7 de junio de 2013, con 53 años de edad. En el momento de su fallecimiento, llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Doreen Lioy, su esposa, desapareció, por lo que nadie reclamó el cuerpo y sus restos fueron cremados. Murió como un auténtico fenómeno social, una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradores, diseñaba camisetas de grupos de heavy metal o canturreaba canciones de rock. Los expertos que analizaron la personalidad de este asesino en serie lo siguen encontrando tan atípico como terrible. Su particular historia fue llevada al streaming en una producción de Netflix titulada Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer. Richard Ramírez no mantuvo un patrón consistente y por eso su captura se hizo difícil. No era solo un ladrón. Tomar los objetos de valor de sus víctimas era la excusa para cometer las mayores atrocidades sin perturbarse, o más bien, disfrutándolas. Consiguió convertirse en uno de los asesinos más famosos por su crueldad y su obsesión con el satanismo. En plena histeria satánica en Estados Unidos, hizo mutilaciones macabras y dejó símbolos demoníacos en algunas de sus víctimas. No me entienden. Tal y como suponía, no son capaces de hacerlo. Legiones de la noche, razas de la noche, no repitan los errores del acosador nocturno y no concedan clemencia alguna. Yo seré vengado. Lucifer está con nosotros, llegó a decir el temible asesino. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia.
Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.